Ok, esta semana vamos a continuar con nuestro tema de magnetismo e inductancia. ¿Sí? Vamos a revisar estos últimos tópicos. Tienen que ver con las combinaciones en serie y paralelo, los tipos de inductores, los transitorios que se dan en los circuitos inductivos y finalmente vamos a unificar lo que hablamos con relación a la capacitancia y la inductancia para mencionar un poco acerca de los circuitos en estado estable, ¿sí? Y cómo podemos analizar este tipo de circuitos cuando ya han alcanzado esas condiciones. Bien, entonces, cuando hablamos de combinaciones, bueno, tenemos que recurrir a análisis similares a los que hacíamos en los capacitores, ¿sí? Pero en este caso, la inductancia total, dependiendo de la configuración, se va a calcular con estas fórmulas que vemos aquí. ¿Sí? Si tenemos inductores en serie, entonces sumamos las inductancias. Si tenemos inductores en paralelo, sumamos el inverso de las inductancias. ¿Sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Vamos a demostrar cómo podemos deducir esta expresión. ¿Sí? Y ya les quedará a ustedes demostrar la ecuación 8. ¿Sí? Pero yo voy a hacer la demostración de la ecuación 9. Bien, entonces sabemos que si tenemos esta configuración en paralelo, ¿sí? Denme un segundo. ¿Sí? Suponiendo que tenemos estos inductores L1, L2, ¿sí? Y estos inductores están sometidos a una diferencia de potencial B, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta configuración, ¿sí? Sabemos que los voltajes en L1 y en L2 van a ser los mismos, ¿sí? Cuando tenemos elementos conectados en paralelo, sus diferencias de potencial o sus voltajes son iguales, ¿sí? Entonces, de tal suerte que B va a ser igual al voltaje en L1 y esto va a ser igual al voltaje en L2, ¿sí? Esto porque tenemos una configuración en paralelo, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿sí? Tenemos una observación importante. Y es que esta corriente que se genera aquí, ¿sí? La corriente que sale de la batería, se va a tener que dividir en dos caminos, ¿sí? Entonces, si a esto, por ejemplo, yo le llamo I1, perdón, I, si esto yo lo llamo I, y esta es I1 y esta es I2, ¿sí? Entonces, yo puedo ver aquí, yo puedo deducir que I se bifurca o se divide entre I1 e I2. Y esa observación nos permite plantear una ecuación con las corrientes. Entonces vamos a decir que I es igual a I1 más I2, ¿sí? A esta ecuación, ¿sí? La vamos a conocer como la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay dos leyes fundamentales en los circuitos que son la ley de voltajes y la ley de corrientes. Aquí es una aplicación de la ley de corrientes, ¿ok? Entonces, esta vendría siendo mi ecuación 1, mi ecuación 2. Muy bien. Entonces, con esto vamos a otra observación. Sabemos que el voltaje en un inductor está dado por L, ¿sí? Por la inductancia, ¿sí? Multiplicado por la razón de cambio, perdón, de la corriente, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es mi tercera ecuación. Ok. Si yo despejo de aquí d I de t para cualquier inductor, entonces va a ser el voltaje inducido sobre esta inductancia, ¿sí? Entonces miren que yo puedo utilizar la ecuación 2 y la derivamos en ambos lados y entonces voy a obtener que dI de t es igual a dI1 de t más dI2
de T, ¿sí? Y entonces, si nosotros miramos, esta corriente está relacionada con la fuente B que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esta corriente, ¿sí? Yo la podría despejar a partir de esta ecuación, y entonces esto sería BL sobre la inductancia equivalente o la inductancia total, ¿sí? Para DI1, la misma situación, va a ser el voltaje en el inductor 1 sobre la inductancia 1 más el voltaje en el inductor 2 sobre la inductancia 2. Entonces, dado que estos voltajes son iguales, ¿sí? Tanto BL como BL1 y BL2 son iguales, entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? El voltaje por 1 sobre L total, ¿sí? Va a ser igual entonces a, bueno, esto lo llamé, a ver, miremos la coherencia, esto lo llamamos B nomás, ¿cierto? Entonces se llama B, entonces es B 1 sobre la inductancia total, y este B, como B1 es igual a B2, los puedo factorizar, entonces 1 sobre L1 más 1 sobre L2, ¿sí? Entonces miren que como estos dos son iguales, yo puedo armar un factor, ¿sí? De BL entre L1 más L2, ¿sí? Otra vez me equivoqué, aquí es B, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos esto, ya podemos sacar la inductancia total, que sería 1 sobre L1 más 1 sobre L2. Si nosotros extendemos este análisis a más inductores, pues obviamente ya se van a ir agregando más términos a la fórmula. Y entonces me va a aparecer, por ejemplo, más 1 sobre L2, ¿cierto? Más 1 sobre L3, más 1 sobre L sub n, ¿sí? Que ya es la expresión general en el caso de inductores en paralelo. Entonces miren que los inductores en paralelo se comportan como si fueran resistencias en paralelo. Es la misma expresión para poder encontrar la inductancia equivalente. Y asimismo, si solo tengo dos, para el caso de dos inductores, ¿sí? Yo puedo decir que la inductancia total es el producto sobre la suma. ¿Sí? Bien, entonces sigamos. Entonces, ya teniendo dibujado el circuito y con sus valores respectivos, procedemos a hacer el análisis. Si nosotros vemos estos elementos, L3 y L4, miren, los terminales de L4 son este y este que vemos acá, ¿sí? Los terminales de L3 son este punto y este punto que está aquí. Entonces, aquí vemos claramente que este terminal o este conector de L4 se comparte con el de L3, ¿sí? Y ahora, si nosotros vemos, este terminal de acá está conectado al terminal de L4, por tanto, estos dos elementos están en paralelo. Es como si los tuviéramos así, ¿sí? Entonces tenemos L3, ¿cierto? Aquí estaría este punto A, y L4 está así, ¿sí? Y aquí estaría el punto B, y estos dos están conectados, el punto C. Entonces miren que B y C prácticamente son el mismo punto. Entonces podemos deducir que estos dos están en paralelo, ¿sí? Entonces tenemos un paralelo entre L3 y L4, ¿sí? Que se representa de esta forma. Entonces yo puedo decir que esto va a ser L3 por L4 sobre L3 más L4, porque recuerden que en paralelo los inductores se suman a través de sus inversos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y a esto lo voy a llamar L equivalente 1. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos eso, procedemos a dibujar nuevamente el circuito. Yo les recomiendo en las primeras veces que hagan ejercicios que dibujen lo que más puedan, ¿sí? Porque eso les ayuda a ustedes a entender cómo está estructurado el circuito. Y una vez van ganando práctica, pues ya incluso pueden saltarse muchos pasos. Este sería L2. Y miren, este punto
excepto como tengo L3 y L4 en paralelo, podría reemplazarlo aquí por L equivalente 1. ¿Sí? Y entonces lo que procede ahora es mirar las conexiones. ¿Sí? Entonces, miremos qué pasa, por ejemplo, con L equivalente 1. ¿Sí? Miremos qué pasa con L equivalente 1 y L1. Aquí está un terminal de L equivalente 1, aquí está el otro. ¿Sí? En cambio, L1 tiene este terminal y este terminal de acá. Pero como vemos, no los comparten. Hay L2 ahí de entre medio. Entonces, por tanto, este L1 y L equivalente 1 no están en paralelo. ¿Sí? Bien, miremos otra opción. Por ejemplo, L equivalente 1 con L2. L equivalente 1 tienen un punto en común, que es este. Llamémoslo el punto D. ¿Sí? Lo tienen en común. Y además, en ese punto no hay conectado nada. ¿Sí? No hay conectado nada más en este punto. Entonces, miren que aquí se cumple la condición de que estos dos elementos están en serie. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo obtener un L equivalente 2, que va a ser ese L equivalente 1 más L2. ¿Sí? Ese va a ser mi L equivalente 2 que obtenemos ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos volver a redibujar el circuito con esto. ¿Sí? Miren, la idea es respetar los puntos de conexión. Entonces, aquí teníamos el inductor 1. ¿Sí? L1. Por aquí tenemos a L5. Muy bien, tenemos a L5. Y aquí tenemos que reemplazar, ¿cierto? Entre estos puntos que los voy a llamar E y F, ¿sí? Que es lo que está en paralelo con L1. Hay una serie entre estos dos elementos, que fue lo que dijimos ahora, ¿no? Entonces, eso lo llamamos L equivalente 2, ¿sí? Entonces, este elemento tiene en paralelo una L equivalente 2, ¿sí? Y como lo vemos actualmente, ya está más fácil de entender aquí el circuito. Miren que este punto de L1 son los mismos puntos de conexión de L equivalente 2. Acuérdense que cuando hay cable, no hay nada más de entre medio. Podemos decir que es el mismo punto eléctrico, ¿sí? Es el mismo potencial que tenemos en ese punto, entonces los podemos unir. Y entonces miren que L1 y L equivalente 2 están en paralelo, y eso me genera otra expresión que sería L equivalente 3, que sería L1 en paralelo con L equivalente 2. ¿Sí? Y entonces esto sería igual a L1 por L equivalente 2 sobre L1 más L equivalente 2. ¿Listo? Y si estos dos los ponemos en paralelo, pues entonces lo que va a ocurrir es que el circuito nos queda algo tan simple como esto. ¿Sí? Aquí va a estar L equivalente 3, aquí va a estar L5 y L total. ¿Sí? Entonces miren que una buena práctica es empezar, por ejemplo, si nos están pidiendo la inductancia desde estos puntos, empezar a trabajarlo desde la derecha, ¿sí? Para ir reduciéndolo hasta llegar a los terminales que nos interesan, ¿sí? Y yo quiero ver la inductancia entre estos puntos, porque bueno, también me pudieron decir, bueno, los puntos la inductancia vista entre los puntos A y C, y entonces ahí ya hay que encarar el análisis para que al final yo tenga únicamente estos dos puntos. Bueno, entonces, volviendo al problema, si nosotros tenemos esto, miren que L5 y L equivalente 3 claramente están en serie, porque miren que pongámosle letras a esto como hemos hecho, ¿sí? Por ejemplo, este es el terminal G, este tendría el terminal H y este es el terminal I. Entonces miren que comparten H, en H no hay conectado nada más, ¿sí? Entonces, primera condición para que esté en serie está correcto, ¿cierto? Y revisemos si están en paralelo. Este terminal con este terminal deberían estar conectados si están en paralelo. Y realmente no pasa eso. Entonces, L5 y L equivalente 3, claramente aquí vemos que están en la conexión en serie. ¿Sí? Esto me preguntaron bastante en la anterior semana, entonces
Por eso he recalcado bastante el tema de determinar cuándo algo está en serie o en paralelo. ¿Sí? Entonces, si miramos eso, eso nos va a dar el L equivalente total, ¿sí? O L total, que va a ser L5 más este L equivalente 3, ¿sí? Y entonces ya lo que queda ahí es irnos regresando con las ecuaciones, haciendo los cálculos, ¿sí? Entonces miren que yo puedo decir que L total es igual a L5 más L equivalente 3, pero L equivalente 3 es L1 por L equivalente 2, que es L equivalente 1 más L2, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Miren que este es L equivalente 1 más L2. Vamos a dejarlo ahí, más L2, ¿sí? Y aquí me dice que esto es L1 más L equivalente 2, ¿sí? Donde L equivalente 2 es este L equivalente 1 más L2, ¿sí? Bien, ¿listo? Y L equivalente 1 es esta multiplicación de L3 y L4. Entonces, L total entonces va a ser igual a L5 más L1 por, ¿sí? Dijimos que era con L3 y L4. Pero aquí voy a tener que distribuir mejor el espacio para que me alcance. Entonces, miren que esto sería L total, entonces L5 más, ¿sí? L1, y ahora sí por L equivalente 1, es L3 por L4, más L2, más todo esto, ¿cierto? L3 por L4, L3 más L4, y todo esto más L2, ¿sí? Y entonces esta sería, digamos, la expresión simbólica de toda la inductancia, y de aquí lo que queda ya es reemplazar por los valores, y entonces cuando reemplazamos todos los valores del problema sobre la expresión simbólica, ¿sí? Se llega a este resultado, ¿sí? Entonces esta sería ya la inductancia total, ¿sí? Que se ve desde estos dos terminales que nos están indicando aquí en el problema, ¿sí? Cuando aparece la flecha, nos está indicando que necesitamos ver la inductancia neta desde estos dos puntos. Entonces, de esta forma concluimos este ejercicio y esta sección de la unidad de la semana.